chica, no sé si le echaron un ojo. Sí. Sí, a mí me pareció muy interesante lo que dice ella, ¿no? Y de repente ese tipo de cosas son las que han detenido la escritura en nuestras lenguas. No solamente en Mije, eso pasa en Purépecha, en Náhuatl, en chinanteco, que estamos trabajando también. Ese es uno de los grandes problemas. Pero fíjense bien, si nosotros escribimos con una vocal al inicio, ¿verdad? Ese qué tipo de sílaba sería. No está dentro de las que me describió usted, ¿verdad, maestra? Sí, con una vocal nada más. Núcleo vocálico, ajá. En la sílaba, en la breve. ¿Hay una que nada más es núcleo vocálico? No. Mire, maestra, cuando me refiero a núcleo vocálico, es decir que solamente la sílaba esté compuesta por una vocal. Las sílabas generalmente están compuestas por una consonante y una vocal. Generalmente lo que vamos a encontrar, por lo menos, es que haya sílabas donde haya una vocal, pero la mayoría son consonante vocal o consonante vocal consonante. Entonces, aquí en esas palabras que empiezan con una vocal, y la pregunta es para todos, ¿qué tipo de sílaba tendríamos? Voy a abrir el documento del doctor Juan Carlos y voy a checar a ver qué dice él. Porque habla en varias páginas de las sílabas, donde yo recuerdo cuando leí la propuesta de él, me di cuenta que se centra en la sílaba. Vamos a checar. A ver, núcleo silábico breve, núcleo silábico largo, rearticulado, glotalizado, aspirado. Vamos a ver. Con palabras con un elemento consonántico inicial, con un núcleo silábico breve y un núcleo consonántico, consonante vocal consonante. Voy a compartir la pantalla para que vayamos ahí viendo qué es lo que dice el doctor Juan Carlos. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. De acuerdo. Mire, él dice en el 6.1, cuando habla del núcleo silábico breve, que dice que es una V, me imagino que habla de una vocal. Dice, ejemplos de palabras con un elemento consonántico inicial, un núcleo silábico breve y 0 elemento consonántico terminal. Es decir, él está hablando de una sílaba que sea consonante vocal, ¿sí? Y me da estos ejemplos. Ejemplos de palabras con un elemento consonántico inicial o con un núcleo breve y un elemento consonántico terminal. Ojo, aquí dice ejemplos con un elemento consonántico inicial y con un núcleo silábico breve y un elemento consonántico terminal, CBC. Y luego me habla de la CCBC.
Y luego me habla de las CBCC, que son núcleos silábicos largos. Ya entendí que es a qué se refiere, es con dos vocales, consonante, vocal, consonante. Muy bien. Ok. Ok. De acuerdo. CBC. Muy bien. Muy bien. Ok, el aspirado. CBC. Si alguien quiere intervenir, lo puede hacer, ¿eh? Aquí lo que se trata es de que avancemos todos juntos y que vayamos entendiendo esto que a veces nos parece complicado y nos parece cosa de locos, que se llama la lingüística, pero lo que queremos es que ustedes tengan bases lingüísticas para poder explicar por qué escribieron así este programa. Ok. Ajá. Listo, hasta aquí llega. Pues fíjense que hay un problemita, maestros. Y el problemita consiste en lo siguiente. Si nos vamos a pegar a la propuesta de Juan Carlos, él nos está hablando de que hay diferentes tipos de sílabas en la lengua Yuk, pero no me habla de este tema, de cuando hay palabras que inicien con una vocal. Ustedes, ¿qué tipo de sílabas conocen? En español me imagino que conocen algún tipo de sílaba. ¿Qué tipos de sílaba conocen? Maestro, Sí. su pregunta no responde bueno, antes donde inicia nada más consonante vocal, más arriba de donde está su pantalla. La página, a ver, usted dígame. Siga, siga. Ajá, ahí sigo. dice que en Mije no existe un escrito de ¿En qué consonante y página? vocal nada más arribita de donde está ahorita. A ver, usted Más, dígame. donde está nada más la Está en la CBC. página 29. Está en la página 29, donde Ok, usted empezó a vamos. mostrar los primeros ejemplos. Y es que Ok, ahí dice vamos. que Que no no existe. existe esa A ver, vamos. estructura silábica, sino que cumple la regla que es CBC. Eso es lo que quería decirles, efectivamente. Porque si nosotros vamos a estar enseñando, tenemos que tener bases para explicarles a nuestros aprendices y que nuestros aprendices lo capten rápido. Una de las cosas que nos dicen a nosotros cuando entramos a estudiar lingüística es que nuestro lector es flojo, ¿verdad? Y como nuestro lector es flojo, le tenemos que dar los elementos. Y muchas veces cuando estamos en ese proceso de aprendizaje, enseñanza o enseñanza-aprendizaje, pues lo que tenemos que hacer es hacer las cosas de la mejor manera. En lo que usted leyó hace rato, maestra Ani, ¿Sí? yo más o menos entendí eso que me está diciendo. Dice en ejemplos de palabras con un elemento consonántico inicial, un núcleo silábico breve y 0 elementos consonánticos terminales. O sea, la sílaba CB, la que es, Consonante digamos, vocal. una de las más comunes, así es. No hay palabras que tengan esta estructura silábica. Eso dice Juan Carlos, ¿verdad? Dice, Porque antes de este escrito, él explica de que en Mije no existen palabras que inicien con la vocal. eso mero, ya vamos entendiéndonos, ya. Ok, perfectamente bien. Entonces, maestros, les pregunto, esto lo va a aclarar el maestro Clímaco cuando se conecte, me imagino que debe tener algunos problemitas, pero fíjense bien, si nosotros decimos que en la lengua Yuk o Mije no existen palabras que tengan la estructura CB, eso quiere decir que todas las palabras van a tener CBC
o van a tener CC, BC, o van a tener CB, CC. Les voy a hablar un poquito de sílaba, ahorita que estamos empezando, como para ir aflojando el músculo. En las lenguas del mundo, tradicionalmente, lo que vamos a encontrar es consonante, vocal, consonante. Y a partir de ahí les voy a explicar un poco acerca de la sílaba. La sílaba, de acuerdo a los estudios que se han hecho en lingüística, generalmente tiene lo que se llama un inicio o un ataque. Y va a tener un núcleo, que en nuestras lenguas generalmente es una vocal. Y va a tener una coda o terminación, que generalmente va a ser una consonante, ¿sí? Entonces, a lo que llamamos estructura silábica o sílaba, generalmente lo vamos a encontrar como una consonante y con una vocal, o una consonante, una vocal y una consonante al final. Generalmente eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, hay lenguas como el purépecha que pueden tener sílabas que solamente tengan una consonante, y esa es una sílaba. ¿Por qué? Porque tenemos varios verbos que solamente se expresan con una vocal, como el verbo que es hacer. Y en chinanteco vamos a tener palabras que tengan un núcleo consonántico, porque en chinanteco muchas de las palabras tienen en el núcleo de la vocal consonantes sonoras del tipo Entonces, esas son consonantes sonoras. Entonces, la M y la N en chinanteco muchas veces van a funcionar como núcleo de la sílaba. Ajá. No sé si hasta aquí me vayan siguiendo o me voy un poquito más lento para que vayamos viendo estos temas. Nos vamos a regresar a los fonemas, pero sí me llamó la atención esta parte de la sílaba, porque en las lecturas que hice sobre la escritura del Mije, me parece que es uno de los problemas que todavía hace falta que se destraben un poco. Entonces, ustedes díganme qué les parece que estemos haciendo este repaso de la sílaba, o esta introducción a la sílaba en Nayuk. ¿Sí me siguen? Sí, sí, maestro. Muy bien. Lo de la sílaba, digamos que quedó claro, o hay que seguirle rascando un poquito. Es que según yo entiendo, la base para poder entenderlo, pues es conocer la estructura, y esa Okay. pues ya nos quedó claro que es consonante, vocal, consonante. Entonces, Eso mero. aquí la cuestión es que, por ejemplo, acá, igual en el trabajo que mandé, por ejemplo, ocupo palabras que aparentemente empiezan con vocal, como esa, la que está mostrando en su pantalla, como uk, an. Aparentemente Sí. empiezan con vocal, pero si aplicamos la regla, tendríamos que poner la glotal antes, porque creo Sí. que ahí la glotal funge como una consonante para Sí. poder cumplir con la regla. Sí, muy bien, maestra. Fíjense, les voy a hablar de lo siguiente. No es que Clímaco sea mi amigo, bueno, sí es mi amigo, pero vean lo importante de enseñar a las nuevas generaciones, porque ustedes son formadores de las nuevas generaciones, ¿verdad? Y lo importante es enseñarles con lo que los lingüistas llamamos un alfabeto que sea práctico, económico y sencillo. Y yo digo algo más, que refleje la identidad de la lengua, ¿no? Si la lengua tiene esa identidad, pues esa identidad es la que hay que aplicar. Y nos tendríamos que hacer ese cuestionamiento, si es mejor escribir con la propuesta de Juan Carlos, que yo veo que aquí tiene una contradicción, porque dice, las palabras que aparentemente empiezan con vocal, en realidad empiezan con una glotal. O sea, él lo está diciendo como lingüista. Ya sabe como lingüista que empiezan con una glotal.
Y luego dice, al respecto hay un acuerdo de los hablantes de no escribir la glotal en estos casos, es decir, a principio de palabra, de modo que ésta se escriba sin glotal en el contexto inicial de la palabra. Esto dice aquí. Y después nos va a describir el tipo de sílaba, pero no nos dice cómo resolver este problema que se nos está presentando. ¿Sí se dan cuenta? Porque ¿qué le diríamos a nuestro alumno, por ejemplo, en UC, que la estructura silábica es CBC, aunque no aparezca nada al inicio? O lo hacemos poniéndole la glotal y le decimos que la glotal es una consonante y por lo tanto la estructura de esta palabra es CBC. Es algo interesante, ¿no? Sí, porque incluso hasta nosotros también nos llega a confundir. Sí, se supone que ya vamos entendiendo que esa es la estructura, esa es la regla que tiene la lengua, o eso identifica la lengua. Entonces, ¿por qué va a haber una excepción? Bueno, también, dependiendo, ¿no? Creo que por eso son las reglas. Pero, justo aquí lo que estamos haciendo es escribir un programa y buscando cómo hacerlo de la mejor manera. Y de repente, pues, nos damos cuenta que las propuestas no cubren todas nuestras expectativas. Yo les pregunto, para un niño de primaria, que son a las que ustedes atienden, ¿qué sería más fácil? ¿Que les pusiéramos un signo identificando la glotal al principio? ¿O no lo pongamos y les digamos que la estructura de esa sílaba es de consonante, vocal, consonante? Esto ya se lo estoy diciendo a manera práctica y de manera también didáctica. Ustedes como las personas que están día a día enseñando la lengua, ¿qué consideran que es mejor? Maestro, Uh-huh. bueno, a lo mejor esa parte tendría que investigarse tal vez con otros lingüistas Uh-huh. y poder definir si aplicar la propuesta del maestro Juan Carlos cuando aquí en su escrito nos explica de que se omite la vocal, perdón, se omite una consonante cuando que se escribe al inicio siempre con la vocal, ¿no? Yo Así digo que es. se tiene que investigar porque hice varios ejercicios que inician así que para nosotros así al escuchar el sonido, pues es como si fuera la A, ¿no? Pero no la A en español, ¿no? Por Uh-huh. por decirlo así, el ejemplo que maneja ahí el UC, ¿no? UC. Como no decimos clarito como decirlo o pronunciar la U en español. UC, A ¿no? ver, yo lo voy a decir y luego lo dice usted. Yo aquí estaría leyendo, como no hablante de la lengua yuk, uk. ¿Usted cómo lo diría? UC. Es diferente, ¿verdad? Sí, como que Yo lo oigo suena. diferente. Sí, entonces A ver, como ahora vamos con caliente. Yo diría an. an. ¿Eh? Varía un Sí, suena poquito la diferente. posición de Sí, la. tiene un saltillo al principio. Ujú. Sí, ese saltillo al principio es la glotal. Vamos a buscarla en nuestro alfabeto fonético internacional. Ahorita les voy a poner el sonido y vamos a tratar de ubicarlo en otro contexto. A ver, aquí está mi alfabeto fonético internacional. ¿Se los mandé al grupo o no? ¿O no se los mandé? Paréceme que sí. A ver. ¿Sí lo escuchan? Sí. Esa es la glotal. Y yo lo oigo al principio de esas palabras que ustedes, que usted está diciendo ahorita, maestra. Pero bueno, vamos a confirmarlo con
con otro hablante. A ver, maestra Lupita, léame la tercera palabra, creo que es la tercera que la que viene ahí, ¿no? En el... Pero yo no lo digo así. No, pero si inicia con vocal o no empieza con vocal. Egg. ¿Cómo? Ahí dice egg. Ajá. ¿Y usted cómo lo dice? Yo creo que Déjenme dice acordarme. equivocado. Ajá, porque no, ¿verdad? No. ¿Verdad, profe, que no se dice así? No. Yo creo que, por ejemplo, yo diría Ajá. pues. Pues ¿Cómo, es Polo? pescado. Pues. Pues como con P. A ver. Ah, entonces, ¿saben qué? Vamos a buscarlo con sus... Ah, no, pero ustedes no tienen ningún inicio de palabra. Ah, creo que tiene esta de ancestro, ¿verdad? A ver. Voy a quitar ese y Pero voy a... pero ahí está mal, era caliente. Ah, ok. Bueno, no importa, pero inicia con vocal. Lo importante es que inicie con vocal. Sí. A ver, vamos a verlo. A ver, con estos dos, con ancestro y con manteca, vamos a escucharlo. Yo diría an y on. ¿Usted cómo lo diría, maestra? An, on. Suena menos. A ver, Polo, ¿tú cómo lo dirías? On, la manteca. Pero an, nosotros no le decimos así. Pero diría, es que no sé dónde lo sacaron. Dice an. No, Ah, es caliente. Ahí me es equivoqué, caliente. puse ancestro, pero es caliente. An. Ok. Ah, nosotros decimos on. Sí cambia, Ah, no es an. sí, en lo que está diciendo Polo, sí se oye la glotal. On. Ajá. A ver, las de abajo, Polo, con la O y con la U, porfa. Ok. ¿Qué dice? Ok. Nieto y perro. No, pero después. Uk. Uk, perro. Pero es. Ok. Ok. No entiendo Nieto. esta. Up. Nosotros decimos up. Ah, ok. Ok. Ajá. Ah, ya sí, sí, se dice ok. Ajá. Ok. Sí, Uk. sí, yo sí oigo la glotal. Así. Bueno, precisamente, qué bueno que se nos presentó este tema, porque precisamente eso es lo que vamos a tratar de afinar en esta propuesta que ya está hecha. Es afinar esos detalles que nos falta y ver cómo los explicamos, porque la idea es que nosotros podamos describir estas particularidades que tiene nuestra lengua, ¿no? O sea, por ejemplo, es un tema identitario de la lengua, ¿no? Porque resulta que para la lengua yuk, y eso sí lo reconocen todos, lo que tenemos cuando hay palabras que aparentemente inician con vocal es una glotal al inicio. La glotal es una consonante en muchas lenguas, como en las lenguas mayas. No sé si ustedes sabían eso. Ahora, este tema es uno de los que vamos a argumentar por qué sí y por qué no, y después lo vamos a llevar a una didáctica que sea sencilla para los niños, ¿no? Porque estamos pensando en los niños de primaria, y no estamos pensando en lingüistas, ¿no? Ustedes van a tener bases lingüísticas para poder enseñar este tema, que parece ser que es un tema en el que no se han puesto de acuerdo, pero es un tema importante para la lengua, porque es un tema identitario, y como yo les había dicho, pues lo identitario, aunque no todas las variedades produzcan ese sonido, pues desde mi punto de vista, pues es algo que se tiene que
que anotar. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse entre Tlacat y Tagat en náhuatl? ¿Sí lo recuerdan? Ujú. En náhuatl tenemos variedades que usan la TL y hay variedades que ya nomás usan la T, ya perdieron la L, pero sin embargo siguen escribiendo TL. Entonces, este sería un caso que estaría similar en la lengua yuk. Tal vez en algunas variedades se haya perdido la glotal, pero de todos modos se tiene que representar en lo escrito. Y en un tema fundamental como en el inicio, pues tendríamos que ponernos de acuerdo si se escribe o no se escribe. Si me preguntan mi opinión, yo les daré mi punto de vista, pero es algo que ustedes van a reflexionar y se van a poner de acuerdo en eso. Si siguen a Juan Carlos, van a tener un problema para enseñar la sílaba. Si no lo siguen, pues van a representarlo y van a explicar qué tipo de sílabas se tienen en la lengua ayuk, tal vez de una manera más sencilla que si siguen esta propuesta al 100. Ahora, no se trata de que la propuesta no tenga cosas buenas y que se tenga que desechar, sino pues que hay cosas en las que nosotros podríamos apoyar para mejorar este proceso, ¿no? Pensemos que este programa pues se va a utilizar en las distintas regiones y la idea es que sea un instrumento fácil y accesible para quienes lo van a utilizar, que son los maestros. Entonces, pues aquí, si quieren, podemos tratar como de llegar a un acuerdo o lo siguen pensando y para la siguiente sesión ya, ya vemos cómo le vamos a hacer en esta parte. Entonces, los escucho. Ustedes díganme, ¿qué hacemos? Ustedes son la comunidad de hablantes, pero también son la comunidad de especialistas. Bueno, en mi opinión. Sí, adelante. En mi opinión diría que se respetara la estructura porque, o sea, no podemos llegar y decir, ¿saben qué? Es así la estructura, pero aquí va a haber una excepción. Entonces, yo creo que si, como hace ratito lo mencioné, si esa es la estructura y esa es una característica que tiene la lengua, entonces, ¿por qué no empezar y enseñarla como es? Entonces, yo diría que, pues de hecho, yo he escuchado, yo la verdad no conozco al doctor Juan Carlos, pero he escuchado a muchos maestros que, bueno, lo mencionan mucho a él y todo el mundo lo sigue, haga de cuenta que es como que el lingüista que más aceptan sus ideas o su propuesta. Pero pues si en este caso él mismo dice que la estructura es así y lo vamos viendo, entonces a veces nosotros mismos como maestros llegamos a confundir a los niños. Entonces, ¿cómo les dices? Es que es así, pero resulta que aquí no le vas a hacer así. Entonces, yo creo que la mejor manera pues sería enseñarlo como es. Bueno, ese es desde mi punto de vista. Sí, Sí, maestro. sí. Bueno, yo diría que tendríamos que revisarlo con mucho detalle y para la escritura práctica que sugiere el maestro, el doctor Juan Carlos, ahí claro dice que para la estructura eh, existe esa consonante vocal, ¿no? Pero para la practicidad se estaría omitiendo esa consonante y simplemente iniciar con la vocal. Ahí ya no estaríamos confundiendo a los que vamos a enseñar a escribir, ¿no? Así como lo dice él ahí en su escrito, ¿no? El ejemplo que usted puso, uf, ac, ¿no? Entonces no, al estar escribiendo, no estaríamos tomando en cuenta, sabemos, los que ya
los que han leído y los que conocen la metodología que propone el doctor Juan Carlos, sabemos que hay una consonante antes de la U, ¿no? Y después va otra consonante, que es la K, ¿no? Para escribir U. Pero en sí, en la práctica, solo estaríamos escribiendo la U y la K, ¿no? Por eso él dice ahí que eso es hacerlo práctico, ¿no? Ajá, sí. Bueno, es que esa es decisión de ustedes, pero la decisión de ustedes pues la tienen que argumentar con criterios lingüísticos también, aunque sean criterios lingüísticos que vayan más tendientes a la educación. Y en ese sentido, pues yo les pregunto, ¿qué sería más didáctico? Decir primero que la estructura de la lengua es consonante, vocal, consonante, y después decir que tomamos la decisión de no escribirlo, o decir que esa es la estructura de la lengua y pues de alguna manera en la escritura respetar la estructura. ¿Se acuerdan que les decía este tema de la escritura que tiene que ser escritura profunda, es decir, que vaya a respetar los sonidos propios de la lengua, o escritura superficial, que lo que hace es representar todos los sonidos que hay en la lengua, aunque no todos sean fonemas de la lengua? Por eso el primer ejercicio que hicimos fue el de pares mínimos, porque los pares mínimos nos permiten identificar qué tipo de sonidos tiene la lengua y cuáles son fonemas y cuáles no son fonemas. Pero, como les digo, esa es una decisión de ustedes como miembros de la cultura, pero también como especialistas de la lengua, del conocimiento de cómo es la lengua. Porque anteriormente pues no teníamos tantos elementos como tenemos ahora, ¿no? Y ahora tenemos elementos para argumentar una escritura con bases lingüísticas, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en este programa, en este pequeño esfuerzo, al menos en nuestro programa, que tenga buenas bases lingüísticas. Ajá, entonces, yo creo que esa es una tarea que ustedes se llevarían, y la siguiente sesión me dirían cómo decidieron hacerlo. Hay varios que proponen que la estructura sea CBC y que esa glotal se escriba a inicio, no solamente clímaco. Hay otros especialistas en la lengua que también proponen que sea así. Pero bueno, esa es una decisión de ustedes. No entendí cómo dice Clímaco, que se escriba o que no se escriba. Clímaco dice que se escriba. Sí, pues bueno, yo desde mi punto de vista como, bueno, no como lingüista, sino más bien como profesional en la parte, pues, tal vez por la experiencia, creo o deberíamos de enseñar como un estándar, sobre todo porque lo relacionándolo con el español, que es lo que, si nosotros a los niños no le enseñamos a escribir como debería de ser, si le enseñamos, o sea, sin la glotal o como debería de escribirse, conforme ya van avanzando, pues puede ser que van a seguir escribiendo como, o sea, sin la glotal y ya no respetar las reglas. Porque uno pensaría que cuando están pequeños, y si empiezan a escribir así, ya conforme van avanzando, pues ya van a saber que y se escribe. Y al revés, enseña así, sin la glotal, es porque ya cuando estén más avanzados,
pues así como que pues me da lo mismo, no le pongo, ¿no? Así lo veo yo. Como por ahí comentabas en la sesión anterior, así como el español o las lenguas, eh, o, em, no recuerdo en qué parte, pero como se debe de escribir la lengua o como se tiene que escribir bien, aunque nosotros, aunque ya en la voz lo digamos como medio diferente, pero como así como se tiene que representar, así se tiene que escribir. Según yo, es como una regla que hay que escribir bien. Y bueno, ese sería como así lo diría yo. Sí, Pero lo que bueno, los gracias, demás. Polo. Sí, muchas gracias, Polo. Lo que les había comentado al inicio es que hay muchas lenguas en las que hay fonemas que ya no existen, pues, ¿no? Por ejemplo, en el español H, pero se sigue representando por una razón histórica, ¿no? Se sigue representando porque históricamente ese fonema tuvo un peso y entonces por eso se escribe, ¿no? Para dividir palabras que inician con esa H, aunque ahora ya no suene que es una H muda, y palabras que no inician con esa H. Pero en el caso de ustedes, en el caso de la Ayuk, yo sí estoy escuchando esa glotal cuando ustedes pronuncian ese tipo de palabras. Entonces, pues yo creo que es algo en lo que ustedes como hablantes de la lengua, pero también como especialistas y también como formadores de las futuras generaciones, pues se tendrían que estar poniendo de acuerdo. Ya está aquí Clímaco, le voy a dar el uso de la palabra a él, porque él es el que va a conducir esta sesión, pero pues yo creo que sí es algo en lo que todavía tienen que seguir argumentando y seguir viendo si es más práctico lo que propone Juan Carlos o es más práctico lo que proponen Clímaco y otros, que se escriba con esa glotal al inicio, que yo pienso que también se tiene que hacer porque es una característica de la lengua, ese es un fonema de la lengua, pero pues ya es cosa de que ustedes como comunidad Ayuk y para la escritura de este programa sienten esa base y yo creo que sería un buen precedente porque lo estarían haciendo con bases lingüísticas, pero también con bases pedagógicas y didácticas para la enseñanza de la lengua. Clímaco. Clímaco. ¿Sí me escuchas, Clímaco? Sí. ¿Escuchaste esta discusión? Medio lo escuché, pero quisiera escuchar más porque no sé, nomás escuché que están hablando de la glotal. Ajá, estábamos haciendo una discusión en torno a la escritura de la lengua y entonces estábamos viendo la propuesta de Juan Carlos que propone escribir sin la glotal al inicio en las palabras que tienen una vocal después de la glotal y bueno, estábamos viendo que Juan Carlos reconoce que hay una glotal y que ninguna palabra en Mije inicia con vocal. Sin embargo, él dice que para cuestiones prácticas se llegó al acuerdo de que no se representara la glotal, pero más abajo, cuando habla de la sílaba, no nos explica cómo podemos explicar esto de estas palabras que aparentemente empiezan con vocal. Eso era lo que estábamos discutiendo. Ok. Efectivamente, eso fue un acuerdo, que al inicio de la palabra no se escribe la glotal, pero solamente esto va a pasar en monosílabos, en palabras monosilábicas, porque si ya son dos palabras, dos sílabas en una palabra, automáticamente entra la glotal. Por ejemplo, uk es perro, digamos fonéticamente lleva la glotal, pero en la escritura práctica no se registra la glotal. Pero un perro de monte le decimos pauk, automáticamente la glotal ya entra en medio después de la A y antes de la U.
Eso es lo que se combinó un poco para hablar de economía, porque nos decían que si registramos tantas glotales y si nos estuvieran cobrando los gringos, pues vamos a pagar tantos glotales porque tenemos demasiado. Entonces fue un poco ese acuerdo, digamos, económicamente pensando, pues no se registra mientras sea, digamos, a inicio de palabra o palabras monosilábicas. No sé si me expliqué. Sí, sí, bueno, yo ahí le veo un problemita, pero pues si ese fue el acuerdo y si ustedes ya con eso está socializado, pues está bien, nada más que abajo cuando habla de la sílaba, pues no lo explica, pues. Sí, al inicio, sí, una sílaba, pues de hecho no registra, pero ya pensando dos, tres o palabras ya compuestas, ya entran automáticamente la glotal. Que no debe confundirse, creo que en mi escrito también lo aclaro, que no debe confundirse porque muchos confunden con la vocal rearticulada o la vocal cortada y de pronto dicen, no, pues esto es consonante. Va a haber momentos que la glotal es consonante o va a haber momentos que la glotal es parte de la vocal. ¿Se entendió o no se entendió? Adelante, profes, quien tenga duda, diga. Se quedaron callados. No, yo sí la entendí, ya le entendí cómo se aplica esa regla, que solamente se va a poner la glotal cuando se trate de más de una sílaba y palabras monosílabos, se omite la glotal cuando la vocal va a principio de palabra, ¿sí, no? Sí. Aquí nada más, pero esa regla yo creo que tiene que estar especificado en el documento para que todos estemos de acuerdo, porque lo que lo que decíamos hace rato, como está dirigido hacia los niños, en cómo le vamos a transmitir ese conocimiento, si se escribe o no se escribe, lo que decíamos hace rato. Sí, eso se puede, digamos, anotar en pie de página, se registra eso, que a inicio, siendo, digamos, una sola palabra, no se registra, pero si ya va en medio de la, digamos, que aparentemente inicia con vocal y va en medio de la palabra, automáticamente se registra la glotal. Pásenme ejemplos Sí, si lo buenísimo. escribimos. Ahí las otras compañeras, en las variantes, podemos probar una palabra que inicie con vocal. Aparentemente, así le estamos llamando, aparentemente inicia con vocal, pero lo vista sabemos que eso inicia con una glotal. Y fonéticamente se registraría con una glotal, que en este caso es la interrogación. Maestro, Sí, adelante. buenas tardes. Le doy una Buenas tardes. palabra, en mi variante de Guichicobi, para decir, sombra o Sí. reflejo. Aap, ¿cómo lo Ah, escribiría? pero eso tiene otra. A ver, ahorita lo escribo. Pronúnciame otra vez. Aap, Sí. Entonces, ya voy para allá. Ahorita lo voy a mostrar en pantalla. Ya lo escribí. es la sombra, ¿no? Aap. Sí, te capto. ¿Dónde está esa cosita que se pone compartir pantalla? Ahí está, si lo ven allí, lo sombreé azul.
Ujú. Al inicio no tiene la glotal. Esto es la escritura práctica. Y la otra ya es parte de la vocal, la que sigue. Ujú. Si estuviera al inicio la glotal, es una consonante. Eso es lo que hay que tener muy claro. Pero ya que está adentro en medio de los dos as, eso ya es parte de la vocal. Esa es la que la llamamos vocal rearticulada. Ajá. Así quedaría para ti en Gichikovi, que eso puede significar sombra. ¿Qué más me dijo? O reflejo. Eso, ajá, sí, reflejo también. Bien, entonces quedaría así. Pero si, ajá, bueno, sombra lo dejo. Solo vamos a registrar siempre entre comillas, así simples. Y ahora si pusiéramos algo antes de esa palabra, ¿podrías armar una palabra compuesta con esta misma palabra de la sombra? Ujú. Haz algo así como lo que dice arriba, dice uk, que es perro, pero Ujú. para nombrar un perro de monte decimos pauk. Ya ven, aquí ya metí una glotal. Ujú. Entonces haríamos lo siguiente, si tú tuvieras ahí una palabra compuesta, haríamos más o menos así, pero me Por falta ejemplo, aquí. m- maap, 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 ¿Qué significa eso? tu sombra. Ah, no. Bueno, está bien. Tu sombra. Exacto. Eso sí cabe. Nomás que aquí esta maquinita me anda fallando. Así sería. Ah, o sea, esa es tu sombra. Automáticamente ya entró la glotal, porque si no ponemos la glotal, ¿qué diría? Maap. ¿Qué significaría eso? Algo de moler. Ah, no. ¿Sí o no? Si le escribo así, ¿qué significa? Para mi variante es tu viejo. Ah, tu viejo. No, no puede ser tu viejo. Si puede ser tu viejo, necesitaría otra M para que diga tu viejo. Así Maap. sería tu viejo. Y, y para esa escritura, maestro Clímaco, es válida así. ¿Doble M? Ajá. Sí, doble M. Claro que es Ujú. válido, maestra, porque uno significa segunda persona y la otra M es parte de la raíz. De la palabra. Ujú. Sí, exacto. Yo tengo otro Esto ejemplo. sería, sí, adelante. Sería ac, Ajá. ¿Qué es que cáscara? ajá, y que ac, Ah, cáscara. cáscara o corteza. Cascara, dice aquí. Este hombre no puede escribir. Cascarada. Y luego dice que Kepiac, entonces iría así. Cáscara de árbol, por ejemplo, o de madera, como quieren ajá, de poner. árbol o de. Ujú. Sí, entonces, ven, automático ya entró porque si no lo ponemos diría que viac. Ujú. Ujú. Para que diga que necesita la glotal. Sí. Entonces, como decíamos, esto es así simple, donde estoy sombreando, no le ponemos la glotal. Es una convención, o sea que quede claro. O sea, nosotros los lingüistas tendríamos que escribir así. Eso es lo que hacemos los lingüistas. Así. Pero para digamos, la escritura práctica, le quitamos. Pero solamente en este caso, cuando está sola la palabra. Porque en la siguiente dice, no, aquí sí me anotas porque soy un consonante, dice la glotal. No puedes sacarme de aquí porque yo soy una consonante y por eso entra automáticamente en esta parte. Es consonante en este momento.
arriba, esto es parte de la vocal. Esta es consonante. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, maestro. De hecho, ¿Quién tiene duda todavía? Así con confianza. Yo quiero más ejemplos. Y pongamos más ejemplos. Voy a crear más diapositiva y hacemos más ejemplos. Si hay otra variante por ahí, que mejor. Allí donde decía, a ver, Polo, esto no es kepi. Estoy hablando a Polo. Es kepi. Para tu variante dirías Es keep. 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 No es kipi. Keep. Keep escribirías así. Y no se lee kipi, sino keep. Keep. Sí, es que la otra vez escuché así que estaba leyendo y dice, no recuerdo qué palabra era. Polo, te voy a poner un ejercicio más. ¿Esto cómo lo lees? Patty. Eso no es pati, eso es patch. Patch, pitch, patch, Patch. mado, te dice. ¿Y dónde está la S? Así como que así suena. No, si fuera con S, si tú quieres con S así, eso ya es otra palabra. Ahí dice patch. Patch. Ah, Patch. Entonces, esto es patch y esto es patch. Seguramente para Lupita, este puede sonar igual. Uno que diga patch, luego es patch. Sí. No sé si tengas esta variante, creo que no lo usas, ¿verdad, Lupe? Patch. Pero ve que la vez pasada estábamos viendo que puede tener dos sonidos, la T con Sí, la en tu palatal. caso. Ajá, sí, en mi En tu caso. caso Sí. tienes uno que suena ch y otro que ch. Ajá, sí. Y otro Bueno, como ahorita ponemos esos ejemplos de palatalización. Esto nomás era para Polo. Bueno, más ejemplos de eso de las glotales. Rolando, ¿ya le agarraste la... Ah, sí, ya vi que tienes una regla nada más para esos casos. Sí. Ujú. Estaba viendo otra propuesta de escritura de una chica que trabajó en Yacochi. No sé si tú ya la habías visto, te la mandé, creo. Pero más o menos, ¿qué es? Es igual una propuesta para escribir el mije de ahí, de Yacochi. ¿Pero qué dice? Ella lo está escribiendo en su propuesta. Por ejemplo, tiene app, que es nieto, y tiene la glotal que representa con ese como signo de interrogación. Ah, pero es escritura fonética. Ajá, ok. Y por eso lo registra. O sea, yo también lo hago, pero es escritura fonética. Ajá. Pero en la escritura práctica no lo pongo. Ya no lo hacen. Ya no lo pongo. Ah, ok. Pero si me pide, por ejemplo, una transcripción fonética, sí tengo que registrar ese signo de interrogación. Ah, ok. Es que yo creo que es uno de los temas más importantes, ¿no? Sí, Como para sobre enseñar. todo la glotal es un poco conflictivo, digamos, como que de pronto te confundes, como yo decía, un momento es consonante y otro momento es parte de la vocal. Creo que vamos a hacer más ejercicios. Comparto la pantalla. A ver. Vamos a hacer más ejercicios. Está tan chiquito, ¿verdad? ¿Cómo ven ahí? ¿Qué hice? Aquí está. Por ejemplo, a ver, mejor díganme ustedes una palabra que tenga glotal. ¿Qué si es? Ax. Up. Ax. Ah, ¿eso es pescado o totomosle? Totomosle. Ax. ¿Cómo? ¿Otra vez?
Ac, Tiene algo más. ah, Pronuncia completa la palabra. ax. Sí, sí Yo tiene lo una S. escribiría con una T y una S. Ax. Como una TS, ¿no? Sí. ¿Así? Ahí dice ATS. Ax. La A, K. Suena como Ah, una, aspirada, ¿no? ah, ah, Es aspirada. Ax. hay como una K antes de la T. Ax, digo yo, ax. Lo que escucho es esta. Para, ¿cómo dirías totomostle, Lupita? Yo lo digo como ax. No, Por totomostle. eso decía que es una aspirada. ¿Así? ¿Qué tiene algo así? Por eso el totomostle le digo como ax. Ax. Sin la T. Ax. ¿Así de arriba? No, con la A aspirada, pero sin la T. O sea, A, J, K, S. Ax. Por Así. eso, sí. Ajá, así. Ya. Se te fue la T entonces. Ajá, ax. Este es Sí. totomostle. Totomostle. Ujú. ¿Alguien dice act? Yo lo digo Para, sin la aspirada. ajá, sí, lo más seguro. Para polo, act. Oct. Y la sin aspirada, ¿así sería, maestra? Ujú. Sí, tendríamos estas tres variantes. ¿Qué complicación la encuentras? Lupe. Perdón, ¿qué dijo? Es que se me fue la señal. Ah, ¿qué complicación le encuentras a esta palabra? Ax, ax, ax. Mm, por ejemplo, yo ya no tengo una, una vocal, digo una consonante. ¿Sí? Eh, la profa ya no tiene la aspiración. Ajá. Y por ejemplo, en el tercero, digamos que se puede decir que es la más completa. Pudiéramos O no decir, sé, quién pero sabe. A las ver, tres, eh, exacto, pudieras decir, no sé, Mm. yo voy a decir que es la mía, pero, pero le falta una consonante. esto para mí no es, no Pues no sé cuál. complicación estas palabras, más bien esta palabra. Eh, Ponle que tú la sa y ya lo pronuncias nada más como sa, ¿sale? Y ahorita probamos en otras palabras, si es cierto. Aquí también lo mismo es que esta puede ser, digamos, la base, porque en Gichikovi hay menos aspiración y en Tlaui hay mucha aspiración y por eso tiene la aspiración. Ujú. Pero esto no nos complica. ¿Qué estábamos pensando de seguro? Que estoy haciendo tuviera la glotal, porque estábamos hablando de la glotal, ¿no? O sea, tendría que registrarse así. Pero ¿qué hemos dicho? Que en la escritura práctica no vamos a registrar mientras sea una palabra, ¿va? Pero si se forma una palabra compuesta, ¿qué haríamos? ¿Le encuentras algo antes de la palabra? Vamos a formar una palabra compuesta a partir del ax. ¿Quién le viene a la mente? ¿Qué palabra haríamos? ¿Polo? ¿Qué harías, Polo?
No sé, 8. Ahí está la palabra, ya te puse una. Aquí, digamos, automáticamente entró la glotal. Decir, Totomostle seco. Ujú. Entonces, ya automáticamente pusimos la glotal. Porque si le quitamos, tendría otra lectura. No, no me entendería una persona aquí de Tlaue que todavía no sabes hablar, me va a decir. Entonces pongo la glotal. Entonces ya. Entonces sabemos que si quitamos esta, así Sí, debería de escribirse ox. es que Eso ahí lo todo. sabemos. Dime, Polo. Que más bien yo de mi parte todavía tengo confusión que no he aprendido muy bien, sobre todo porque, y eso me habías platicado, es más como parte de lo polisintético, porque eh, para mí es como, o más bien, es como cuando uno no aprende desde pequeño, es como dos palabras. Y yo le pongo Ah, espacio y decías que no, es solamente sí, una sí, sí, palabra. sí, ya te entendí. Pero Lo es que más haríamos bien muchos, muchos uno haríamos que eso. Tú estás diciendo uno va esto. poco a poquito aprendiendo. Tú estás diciendo esto. Y Así escribirías es. así. Ajá. Sí. Bueno, una vez que nosotros ya hicimos el análisis, cómo debería esta palabra, la palabra va junta. Cuando la Ajá, palabra así va es. junta, tiene que llevar la glotal. Si la Exacto. palabra va junta. Y para decir, tiene que ir junta. Sí, Una sí, lo palabra que compuesta. me habías explicado. Ahorita me recuerdan esto, cómo vamos a escribir palabras compuestas, ¿sale? Ahorita tocamos ese tema, aprovechamos. ¿Ya quedó claro con la glotal? Podemos pasar con esta Sí. palabra. Maestra Beatriz. Beatriz. ¿Quién? ¿Cómo se llama la otra compañera? Aniseta. Y nadie controla de Beatriz. Dígale, sí, sí, maestro Carlos. Eleazar, Eleazar, ¿no tiene duda? No, ¿Quieren maestro Franco, ya aclaramos esa duda. Tal vez bien. una explicación de ese tipo queríamos porque sí identificamos a veces el sonido de las palabras que inician con las vocales, ¿no? Que no la pronunciamos tal cual en español, pero Sí. donde tendríamos tal vez ejercitar más son esas palabras compuestas, porque yo también estoy como el compañero que me antecedió, donde dice que yo escribiría TEDx así separado, ¿no? Separado. Ujú. Ajá, pero bueno, pues estamos en ese proceso de adquisición de la escritura práctica, pues tenemos que ir acostumbrándonos, ir identificando cuáles son esas palabras compuestas. Y hasta aquí es en donde también pues doy la razón del por qué es que sí es una consonante antes de la vocal, ¿no? Ujú. Pues Ah, continuemos. bueno, entonces ya quedó bien cuándo es consonante, cuándo es vocal. A ver, voy a poner aquí una palabrita, a ver que se me viene de momento. Por ejemplo, ¿Cuál? a, ¿Qué es piojo? anona, Sí. ¿Otra vez? a,
¿Qué harías ahí? Puedes escribirlo en una pantalla y perdón, en Word y los compartes. Es mejor ejercitar la escritura. Ujú. Mientras lo haces, voy a hacer aquí un ejercicio. Y ustedes dicen cuándo es consonante y cuándo es vocal. Esta que está aquí, ¿qué es? ¿Vocal o consonante? ¿Sí ven el sombreado chiquito? Esto está muy chiquito. Está muy chiquito, no se ve. A ver, voy a ampliar un poquito. Narod. Ah, ya. ¿Ya se ve? ¿Qué función tiene ahora esta glotal? Pronúncielo usted. Deja la palabra que signifique, solo observen la escritura. Nos ok, dice. Nos ok. Para Polo, ya él sabe qué significa ese no. Pregunto, ¿qué función tiene ahora la glotal? Pues no sé, pero sería igual lo mismo, ¿no? O sea, que es una sola palabra. No es una sola palabra. Bueno, ahorita es una palabra compuesta, así. Bueno, sí, o sea, es una palabra compuesta. Y mi pregunta es, ¿qué función? Porque puedes Más decir bien, te nos. pregunto así más sencillo. ¿Es consonante o es vocal esta glotal que tengo aquí? Consonante. Es consonante y en la segunda es parte de la vocal. Perfecto, sale. Si separo esta palabra, si tuviera una tarjetita, esto diría no, luego ok, ¿no? Entonces decíamos, si fuera sola, no la escribimos, lo dejamos así. Pero como ya junté, tuve que poner esta. En ese momento es consonante. Y en la otra, curroc, que es la gallineta, un animalito, un ave, esto es así una vocal rearticulado, por lo tanto ese glotal en medio es parte de la vocal. En este momento tiene función de vocal. Entonces por eso quiero que igual se lo aprendan muy bien cuando es consonante y cuando es parte de la vocal. ¿Sale? Ahora sí, maestra Aniceta, le toca. Ya encontró la palabra. O la maestra Lupita. Polo hace ejercicios con la glotal. Unk sería otra Ujú. palabra, ¿no? Que es Sí. ¿Lo la escribiste? es una vocal glotalizada, ¿no? Unk. Unk, sí. Si lo escribiste, lo puedes compartir en pantalla. Y hasta las 7 con la doctora. Ven, pon مش Polo. Polo. No. No, Este, no hasta no. las 7.
No me había, tenía activado el micrófono. Maestra Lupita, escribiste la palabra ung. Churmam uch lupe chicoy. Maestra, ¿tiene algunos Sí, no ejemplos tengo con Word. glotal? Sí, No no hay tengo Word en igual mi nomás celular. ve a compartir pantalla, no importa aunque esté en Word. No tengo Word en mi celular. Ah, está en Cell. A ver, Sí, díctame la palabra, ahorita lo escribo. que tenga glotal, dice. Ah, o más bien que inicie con consonante, puede o no tener la glotal en medio. Una palabra que inicie con pura vocal, Ah, bien. Sí. aparentemente con vocal. Ujú. Le decía, ah, pero esta es prolongada, ¿no importa? No importa. Ay, Ah, sí, hay hoja. ujú. Lo comparto y ya usted me dice, hace la lectura. Ahí está el para Lupita. Ay, para la maestra Niseta. Ahí sí iría. Si quisieras, por ejemplo, diría ay. Ujú. Si usas eso, harías esto. Ujú. Por ejemplo, mujung, ¿puedes decir eso, Lupita? Lupe, ¿me escuchas? Lupita, ¿te escapaste? Otras palabras, maestra Aniseta. Ujú. Au. Au es boca. Ujú. ¿Qué harías? ¿Cómo armarías una palabra compuesta? Yo puedo decir, por Au. ejemplo, en la variante, nash au. ¿No utilizan Tegao. eso? ¿Cómo? Tegao. Tegao. Ah, sí, el de la casa. Así iría. Aunque el tuyo escucho casi así. Ujú. Tegao. Pero vamos a poner como estamos aprendiendo así. Para respetar la consonante. Hacemos esto porque la estructura del MIGE es CBC, si lo han escuchado. ¿Qué estaría diciendo ese CBC? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué está Consonante, diciendo? Ajá. consonante, vocal y consonante. Bien. Aquí en Tegao hacemos ese ejercicio. Aquí tenemos consonante, vocal, consonante. Hasta aquí terminó una sílaba. Decimos nuevamente consonante, vocal, consonante y se cumple con nuestra regla. Ujú. Aquí hay algo le falta para que cumpla con la regla, pero como ya aprendimos, a inicio si no tiene nada a la izquierda, no le ponemos la glotal. Pero si ya tiene una palabrita a la izquierda, le metemos la glotal. Aquí en mi cabeza voy a decir que ya tengo aquí la consonante, aquí. En mi cabeza ya lo tengo eso. Luego sigue la vocal, así.
luego sigue la consonante, termina la sílaba, inicia una nueva sílaba con consonante, luego la vocal aquí y nuevamente la consonante. Y se cumple con nuestra regla CBC. Así se estudian estas cositas. No están tan difíciles, uno poco a poco le va agarrando. Ajá. Otra palabrita, a ver si. ¿Qué más les nace? Mm, ¿Ya no hay? ut- Tenemos que llenar la cinta por estar grabando. Luz ya tenemos, no sé, igual escribimos de luz. Ujú. Uf. A ver, si me pronuncias así, o nada más ut. uf, Ah, no, si tiene la aspiración. Hay que tener mucho cuidado porque la aspiración es a veces también engañoso como la glotal. Como que de pronto a veces la ja suena suavecito y a veces no se escucha y a veces se escucha muy bien, como en tu caso lo escucho muy bien. Es, ¿no? uf. Ujú. Va aspirada. O sea, ustedes pueden jugar. ¿Cómo pronuncian así? ¿Qué dirían? ¿Cómo dirían eso? Ut, 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 ut. Sí. ¿Qué palabra compuesta haría aquí? ¿Pueden hacer esta? Si están bajitos. ¿Cómo dicen? Mm, ¿Qué es uf para usted, maestro Clímaco? Ah, es planta, pero Ah, puede también ser lleno. ajá, también sí, Sí. sí. Aquí si digo con estoy pensando en planta, porque si fuera verbo no haría eso. Metería otra cosa. Sí. Estoy pensando en planta para decir con porque están chaparras las plantas. Mm, Sí. Entonces, a veces hay palabras que coinciden. Ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, esto podemos poner su traducción planta, ¿verdad? Pero ponemos un verbo, por eso es muy bueno saber clasificar las palabras. Por ejemplo, esto que estás diciendo, otro que eso sería lleno, ujú. o vamos a ver llenar, es de verbo llenar. Y entonces otra clase de palabras, sin embargo, se escribe lo mismo. ¿Cómo lo vamos a entender que uno se refiere a planta, que otro se refiere a acción? Eso va a depender de dónde está colocado. Si te digo, ¿qué me dirías? ¿Qué me dirían? Jauts, pues la planta. Pero estoy formando una opción. Jauts es que no puedes decir con ja, juntarlo con llenar, con uchts. Tú puedes decir yiguts. Entonces, llénalo. ¿A poco no vas a decir eso, Polo?
House. House, sí, pero con la planta. ¿Qué significaría eso? Bueno, sí podría significar como, sí, como, Haría esto, mira. ¿cómo se traduciría? La planta está llena. Ahora ubiquen, ¿dónde está el verbo y dónde está el sustantivo? Bueno, Pero para que no nos tardemos, esto es verbo digo que yo y tengo conflictos. esto es sustantivo. Donde tiene la ja, esta ja va para allá. Esta ja no pertenece a la anterior, sino a la siguiente. Donde vean una ja, una g, esto es sustantivo. Bueno, después entramos a las clases de palabras. Solo era para aprovechar que de pronto las palabras coinciden, como veíamos con la otra ocasión, con el show. Show significa, por Sol. ejemplo, sol, ajá, ¿qué más? Fiesta. Fiesta, No, ¿qué Día. más? nombre. Nombre, Y lo que dice la maestra, día. exacto. Generalmente, se lo graban, podemos tener hasta 4 significados diferentes de una sola palabra. Por ejemplo, escribíamos nada más uno solo. ¿Dónde está? Esto tendría que poner así. Y llenar. Y ya quito esto. Y ya nomás me quedo, ¿qué significa planta? ¿Qué significa llenar? No sé qué más significaría. El mejor tiene más significados. Algo así. Bueno, estábamos con las glotales para no salirnos de ahí. Ya quedó claro las glotales. Y me dicen qué más complicaciones han encontrado en la escritura. Clímaco. ¿Sí? Bueno, tú dices que no es relevante el acento en Mije, ¿verdad? Y ahorita estaba leyendo el texto de la otra chica, igual y abordarlo, si no es relevante, pues yo creo que con Sí, una o el dos, acento. Ajá. El acento, bien. Entonces, bueno, no lo hice en pantalla, pero lo tengo en cabeza, dice un compañero. Entonces, bueno. Nos dicen que, por ejemplo, simplemente no se escucha el acento. Digamos una palabra monosilábica, casi no vamos a escuchar el acento. Pero si hago lo siguiente, pagón, que es también llevar, escribiríamos más o menos así. Pagón, eso es llevar. Pongo otro, panx. Le pondría el acento, a ver, ¿cómo pongo el acento? Que me cuesta el acento. No, estos no se saben combinar, ¿eh? Panx. Es como seguir a alguien. Generalmente el acento va a caer en esta y en esta. ¿Qué hemos dicho? Va a caer en la última sílaba de la palabra. Si fuera más palabras largas, siempre va a caer en la última sílaba. Cuando decimos eso, que cae en la última sílaba, y casi todas,
decimos que es predecible, que siempre va a caer allí, entonces no es necesario poner el acento. Por lo tanto, se escribe aquí y siempre le tengo que pronunciar pagón y no pagón. Porque si pueden hacer algo de eso, como Rolando, ustedes ponen la sílaba en la primera, ¿no? De la izquierda. Ajá, en la primera nada más en la raíz. Sí, pero nosotros no vamos a tener pares mínimos que uno estuviera, por ejemplo, a ver, que algo encontráramos así y que uno tuviera aquí. No, no tenemos esa complicación. No hay pagón y no hay pagón. O sea, siempre es única, la de arriba. Escribimos nada más así y decimos pagón. Panux, paye, pawet. O sea Madow, que- por ejemplo. Madow. Eso es escuchar. Entonces, el acento está aquí. Sí, sí, les queda claro, compañeras, con confianza. Maestras, dígame una palabra. ¿Qué hice? Díganme una palabra. Polo. Por ejemplo, Azo, contesta. Entonces el acento está aquí. Acá el acento lo voy a marcar así. Si fuera una palabra, una sola sílaba, el acento está aquí. Lo voy a marcar con azul. El acento cae aquí. Está el acento. Está el acento. Donde está marcado el azul, allí está el acento. Entonces, como ven, si son palabras bisilábicas, el acento está en la última sílaba. Atzou es bisilábica. ¿Azó? Ajá. Sí, es bisilábica. A ver, lo ya. voy a partir. Lo voy a Ujú. partir, como aquí tenía su consonante, no Eso lo me lo da registramos porque Sí, ya ya. entendimos. Entonces casi haríamos esta separación. Entonces aquí le falta su consonante. Aguas. Está temblando aquí en mi país. ¿Sí? Sí. Ups. Sí, entonces así se comporta el acento en el mije. Entonces decimos que es predecible porque siempre va a caer en las segundas si son bisilábicas. Díganme o denme unas palabras que tengan más de 2 sílabas y probamos si se cumple con nuestra regla. A ver, Clímaco, aquí encontré una que dice que es su pensamiento. Es que Neya Ani, que llena Ani, creo que esa tiene más de 2 sílabas, ¿no? Bien, muy. Es Ujú. que no me estás pronunciando como es. Ujú. Otra que dice piénselo. Pauen También creo mai. que... Ajá, creo Pauen que mai. sí tiene 3, ¿no? Sí, pauen mai. ¿Sí? Piénsalo. Piénsalo. Sí. Pauen mai. Mai. Aquí
Creo que aquí. Sí tiene que caer aquí. Pauenmai. Ajá. Aquí tiene que caer. Ok, entonces es predecible en todos los casos, según lo que estoy viendo. Sí, lo manda al último. Por más que le agreguemos, siempre lo va a mandar al último. Y en el último segundo que has explicado, es donde está la raíz, ¿no? Porque le vas pegando a fijos de uno y otro lado, ¿no? Ah, a ver, creo que aquí vamos a ver. Ajá, este es un prefijo. Igual el pa, este es un prefijo. Y aquí está la raíz de este lado. La raíz. Mado de por sí es una palabra compuesta, no está, más bien no es compuesto ahorita. Es una palabra, ¿cómo se llama? Bisilábica. Zo, sí, esto ya es de au, de boca. Contesta con la boca, algo dice así. Y luego, Pauenmai, creo que esto también es una sola palabra, nada más que con 3 sílabas. No es compuesto. Sí, está. Pero el detalle es que, aunque ¿cómo se llama? Se aglutinen más sílabas o prefijos, sufijos, el caso es que lo va a mandar al último el acento. Eso es lo que más nos interesa. Por decir, denme más palabras y lo registramos si es cierto. O por ahí un textito que hayan leído, me dicen que dice y lo registramos. Si por ejemplo escribiera conmigo, Wex, ¿sí tienen esa palabra? Comal. ¿Dónde tendría el acento? Como es una sola sílaba, predecimos que el acento está aquí. Aquí pongo otro. Esto quiere decir cerca. ¿Dónde está el acento? ¿Dónde queda el acento? Dijiste en la O. No. Ajá, la última sílaba. O sea, contemos la sílaba de la W hacia la N. Entonces, si digo la última sílaba, aquí está la primera sílaba y la segunda sílaba. Ajá. ¿Sale? Esto Según es lo una que, sola sílaba. Sí, adelante. según lo que he leído de Mije, cuando lleva sufijos, de todos modos el acento no sale de la raíz. Necesitamos checar. ¿No tienes por ahí una palabra? A ver, déjame buscarlo aquí ahorita en Creo el que texto eso que no tengo. le he puesto atención. Eso dice Mira. Godo en su tesis. Ujú. Hay una, a ver. Creo que aquí estoy encontrando una, a ver, la misma palabra que me habías dado, Pauenmai. Sí, aquí queda aquí mismo. En esta. Entonces mantiene como teníamos la anterior. Pauenmai. Este ya no tiene el acento. Pues está muy chido, ¿no? Creo que no tiene tanta complicación como Sí, porque ya va en a la caer en estructura el mismo morfológica. donde tenías sin sufijo, como habíamos visto la anterior. Entonces ya no modifica. Creo que es lo que vamos a aprender nada más. Si no tenía sufijos y cayó aquí, ahora que le agregué el sufijo acá abajo, cayó en el mismo donde ya los tenía.
Pauenmaid. Sí, entonces por eso no habíamos pensado, o más bien por eso no se abunda tanto el acento en el MIG. Ajá, pues yo creo que con 3 líneas que le dediquemos es suficiente. Sí, sí, sí. ¿Qué más dudas había? Voy a salir de la pantalla. ¿Ya corrieron a Lupta? Está la maestra Ani, Polo y Eleazar. Eleazar, ¿no tiene duda? Pues en la primera parte parece que hay bastante acuerdo, ¿no? Ujú. En donde estábamos dudando, maestro, Rolando, ya creo que ya bueno, yo de manera personal pues ya superé lo de las vocales, ¿no? Bueno, consonante vocal. Ujú. Y también Sí. con el acento yo traía esa duda, porque pues no en un escrito no veo acentos en escritos en la lengua mije, ¿no? Entonces, prácticamente no se emplea el acento, ¿no? En la lengua, en la escritura de la lengua yuk. Sí, como más o menos ya habíamos revisado esto con otros colegas y en las diferentes variantes, entonces encontramos que no había, más bien no era necesario. De que tiene acento la lengua, tiene acento la lengua, pero gráficamente no es necesario registrar. O sea, en la escritura práctica, repito nuevamente, en la escritura fonética sí se registra, pero en la escritura práctica nos olvidamos del acento y nuevamente con nuestra economía no le quiero pagar más a la máquina. Entonces, por eso no se registra. Y además, como ya dijimos, vamos a saber, si son 3 sílabas, en la raíz nos va a marcar en la última. Si son 3 sílabas la palabra. Si son 2 sílabas, en la segunda sílaba. Si es una sílaba, en la primera sílaba. Así como que esa reglita nos aprendemos. Muy bien. Eso de no pagarle al gringo está excelente, Clímaco. Pues es que nos dijeron eso. Nuestra escritura tiene que ser económica. Y eso es lo que lo pusimos en práctica. No sé si ya quedó bien igual de los pares mínimos. Por ahí creo que Sí, había dudas de los pares mínimos. ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? sí les había mandado una pequeña tarea de pares mínimos. No sé si lo hizo la maestra Ani. Sí, se lo mando en el grupo, maestro, Sí, por favor. en el grupo porque los va a revisar el maestro Clímaco. Bueno, por ahí tengo un error, ahorita ya le marco dónde. Sí, o si quiere, corríjalo, ya lo manda al grupo después. Ah, Lo otro que recomiendo, como me cuesta la variante de Chicobi, entonces me escriben la palabra, pero igual me manden un audio para corregir exactamente cómo debe estar la escritura. Lean la palabra, lo que escribieron, lo graban y me lo mandan con el audio. Así sabré corregirlo exactamente cómo debe quedar la escritura. Si quieren, revisamos, traigo unos ejemplos, poquitos ejemplos. Lo comparto. Esta es Ayuk. Por ahí hice unas. Bueno. Entonces, por ahí les puse.
¿Lo pueden leer? ¿Alguien quiere echar una lecturita? Pares mínimos y análogos. Sube un poco de volumen. Pares mínimos y análogos. Un par mínimo es una pareja de palabras que tienen solo un sonido distinto y el resto presenta una estructura similar. El sonido distinto puede estar en posición inicial, nuclear o final. Entre paréntesis, coda. Según el análisis consonántico o vocálico que se quiera hacer en la lengua. El mije presenta una estructura silábica, consonante, vocal, consonante. Bien. Ahí Ejemplo. están algunos ejemplos. Ajá. Uh-huh. Adelante, maestra. El de inicio dice shun. Bueno, así lo pronuncio yo. Shun. Ajá. Tun. Que ahí estaría variando el sonido de la X en español con la T, ¿no? Ajá. Y ya el nuclear dice sem, zum. Bueno, no sé si lo pronuncié así, pero Sí. en mi variante no. Sí, no es su variante. Tú lee como está escrito. Y al final dice... ¿Qué está analizando en el nuclear? En el nuclear de que está la consonante, vocal y consonante. ¿Sí? ¿Pero qué está analizando? De que varía el nuclear, ¿no? La vocal E con la U. Perfecto. Y coincide la primera consonante con la otra palabra, ¿no? Entonces varía ahí la vocal. Perfecto. La siguiente. Dice sop, así. Sop y soc. Soc. No, ese sí, entiendo. Soc. Igual estaría acá el del varía la última consonante. Muy bien. Entonces, para hacer pares mínimos, solamente uno de ellos cambia. Los demás tienen que ser iguales. Como en el shun, cambia la sha con la ta, pero la u y la n siguen iguales. En el núcleo, la tsa son iguales en ambas palabras, solamente cambia la vocal e con la vocal u y la m se conserva. En la final igual, la tso son iguales, solamente cambia la pa y la ka. De esa manera tenemos que checar o más bien armar nuestros pares mínimos. A ver, vamos a ver más adelante, creo que tengo más. Dice, ¿para qué sirve? A ver, ¿quién quiere echar una lecturita por ahí? Adelante. ¿Qué es un perrito que está haciendo ruido? Bueno, continúo. ¿Para qué sirve un par mínimo? Un par mínimo sirve para determinar si un sonido es un fonema o un alófono en una determinada lengua, es decir, si un sonido puede cambiar el significado de las palabras o es solo una manera distinta de pronunciar. Si no cambia el significado,
nos va a decir que es un alófono. Si cambia el significado, nos va a decir que es un poema. De esa manera vamos a aprender esas cositas. Bueno, creo que ahí les marco unos ejemplos entre vocales. Aquí, entre pot y pet, ¿qué estoy analizando? Estoy analizando la vocal O con la vocal E. Ahora quiero checar aquí una vocal simple U y una vocal U larga. Uk, perro. Si ven que yo ya puse aquí la glotal, pero eso es a mi manera. Aquí uk es tomar. Entonces, si pongo uk, perro, si digo uk, ya cambia el significado. Entonces, este fonema U larga es otra y la vocal U simple es otra. Entonces, se considera que son, digamos, vocales distintos, tipos de vocales. De esa manera se haría digamos, el análisis vocálico para entonces saber qué vocal vamos a registrar en nuestra escritura. Por ejemplo, entre vocales largas aquí, son entre vocales largas. Solo que es un U larga y una O larga. Jun es duro, jon es pájaro. Luego una vocal aspirada, larga aspirada, y la otra es vocal rearticulada aspirada. Tok es bromelia, tok, vendió, es un verbo, entonces esos significan diferente, por lo tanto son otros. Entonces de esa manera se va analizando. Aquí, si nos meteríamos en consonantes, esto ya lo chequé, ya revisamos. Ah, no, es otro. No me estoy repitiendo. A ver, quién sabe qué hice aquí, pero esto creo que no debería estar acá. Esto está mal. Aquí en mush y push, cambia la P, o más bien estoy analizando la M con la P, ¿no? Luego, O y co, estoy analizando la K con la ta, significan diferente. Luego la ja con la sha, también significan diferente. Por lo tanto, son fonemas diferentes. De esa manera se hace el análisis con pares mínimos. No sé qué más tengo por acá. Estos ya son en medio. Por ejemplo, la Y en medio dice ayum. Los topos están cerrando su agujero. Luego amum es entero. Estoy analizando la ya con la ma en medio de la palabra. La sha, arrui de coser en la boca y de ajuy de hacer una compraventa. Entonces significan diferente, no son iguales. ¿No? Mado en medio. Aquí, esto está mal, no terminé creo aquí. Esto está mal, Mado. Yo no sé por qué puse esta co acá. Esto está mal. Es que andaba yo todavía apuradísimo. Hasta aquí llegué. Entonces, de esa manera se van haciendo los pares mínimos. No sé si es complicado. Hay dificultad en esa. Pues como digo, hagan suficiente ejercicio. Ya los puedo sugerir cómo pueden mejorar ese trabajo. ¿Sí se entendió lo de los pares mínimos o son difíciles? Sí, maestro Clímaco, muy claro, ya entendimos. Sí, yo le mando, ya tengo mi ejemplo, pero voy a grabar el audio y se lo mando con audio. Ahí Perfecto. Clímaco. Sí. Mira, aquí hay una propuesta de dominó que hizo la maestra Guadalupe. No sé si, como que te parezca, ya la puse. ¿Sí la ves? No entiendo muy bien cuál es la idea del dominó, pero bueno, me imagino que es como para mostrar los pares mínimos con un juego, ¿no? ¿Sí lo ves? Sí, sí lo veo. No sé qué te parezca. Si estaría bien. Dominó de pares mínimos.
A ver. Más bien que explique Lupita. Ok. O que lo mande al grupo, ¿no? Ajá. Sale Sí, por pues. ejemplo, tots, muc, fuerte. Yuc, negro. Es cedro. Schutz, jabón. Tots, Almar es, por ejemplo, esto, ¿no? El Schutz y el Tots. Eso se puede formar un par mínimo, ¿no? De la Sha y la Ta. Sí, Yuc y Muk, sí, de M y la Ya está analizando. Aquí sí se presta muy bien. Bueno, pues eso es lo que... Creo que su jugada aquí es o sea, los recortas, supongo eso, y los van formando cuáles forman pares mínimos. Y eso está muy bien porque es didáctico. Sí, ya le agarré la onda. Okay. Como el Mok y el Yok, pues bien hacen el par mínimo porque está analizando la Ma y la Ya. Sí. La que sí está un poco mal, diría yo, la A, que es cedro, porque la J es vocal, no es consonante. Ahí sí no entra eso, porque no se puede comparar la P con la J. Sí, ahí. Entonces eso sí se necesitaría cambiar. Y es un rasgo secundario entonces de la vocal, ¿no? Es una vocal aspirada. Sí, exacto, Okay. es una vocal aspirada y entonces no comparte con una consonante. Ok, bueno, pues es eso. Pues, ¿qué más habría? Pues no sé si ya con esto y les vayas a dejar tarea para la siguiente ya van a ver verbo, ¿no? Me imagino, o clases de Sí, palabra, no sé. pues tal vez agarremos posesivos. Ok. Es la que estaba saliendo hace rato, porque se puede poner 2 M's, 2 T's, 2 N's. Creo que aprovecharíamos eso en posesivos y las marcas de persona. Ok. Esos son delicaditos y de pronto confunde uno cuando se ponen dos o cuando no. A veces no hay marca. ¿Y qué se hace en ese caso? Entonces, que esta vez, compas, estudien lo de marca de posesivos y marcas de persona. Son diferentes, pero aparentemente las marcas van a ser iguales. Tú tienes un texto de la marcación de persona en el Mije de Tlahui, ¿no? Sí. ¿Quieres que lo comparta o tú lo compartes? Sí, o compartas si los tienes ahí. Creo que no los tengo ahorita. Sí, yo aquí lo tengo. Si quieres, de una vez lo Sí, comparto. compártalos para que los vayan checando y más o menos van, ¿cómo se llama? Revisando si tienen las mismas marcas. Algunas creo que son más largas. Si no recuerdo, Chuxnavan creo que para marcar tercera persona es larga, no recuerdo. ¿Alguna página que quieres que consulten? ¿O todo el texto? No tengo a la mano. Espérame, entonces creo que Hay un cuadrito, hay un cuadro resumido donde dice marcas de persona, más resumida. Ahí deben tener un cuadrito. Espérame, Es un resumen después de que lo explica todo y ya lo resume en un cuadro. Ajá. Práctica. Y van a ver la M, la N, la Y, la T, la Sha, la Na. Ahí está, ya está en el grupo, ya lo mandé. Muy bien. Sí, ya llegó aquí, ya me hizo el ruido el celular. Pues entonces, si ya no hay nada, vamos cerrando. Ya dejaste la tarea y ya nos veríamos dentro de 8 días. Perfecto. De acuerdo. Buenas noches a todos. Hasta y nos vemos luego. para la próxima sesión. Adiós, Polo.
Hagan la tarea. Adiós. Adiós, Se maestro. cuidan.